Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos y amigos, bienvenidos a su programa, Conectando con la Palabra. Una vez más, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, áreas de pecado. ¿Con qué? Con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde tendremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Hace unos meses hablábamos del proceso de cambio en el cristiano. Vimos también ejemplos prácticos de cómo podíamos cambiar, en lo cual tocamos muy brevemente el tema de la ira. En el día de hoy nos encantaría profundizar aún más en cómo batallar con este pecado. La ira es un problema universal. No se limita a un grupo de edad, cultura, raza, ni nivel económico, ni estatus social, formación académica, ninguna otra clasificación. La ira no resuelta es uno de los principales factores que contribuyen a la destrucción de los matrimonios, el colapso de la familia y el debilitamiento de las comunidades. Es una causa importante de problemas de salud y falta de productividad en el lugar de trabajo. Y es un denominador común entre los delincuentes juveniles. Para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Como siempre, un placer y un privilegio estar aquí en Conectando con la Palabra. Qué bueno, pastor. Pastor, vamos a tratar de poner un poco de base al tema de hoy. Nos encantaría nosotros iniciar este programa definiendo la ira. Ok, mira, hay una definición del pastor Greg Nichols que a mí me gusta mucho. Él dice que la ira es la indignación o descontento del alma que es experimentada como respuesta cuando percibimos algo como malo y que demanda una justa retribución o pago. Es un desagrado del alma. Hay cosas que suceden que percibimos que son malas. Dios es un Dios que se aira ante el mal, ante el pecado, y nosotros somos creados a la imagen de Dios. Cuando tú ves que alguien es asesinado en la calle, un profesional que estaba trabajando, o que una niña es violada, ¿cuál es el sentimiento que viene a tu mente inmediatamente, Daniel? Fuego, ira, fuego. Ira. Entonces, ¿qué pasa? Ese estándar de la ira nuestra está basada en el estándar de lo bueno y lo malo, como Dios lo percibe. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces experimentamos ira o indignación cuando no debemos experimentarla. Tú ves, nosotros no somos perfectos como Dios. Nosotros estamos marcados por el pecado. Pero la ira, esa indignación, ese descontento que experimentamos, que demanda una justa retribución o pago, es fruto de la imagen de Dios en nosotros, Daniel. Bien, nosotros hablamos, pastor, en un programa anterior de que hay una ira pecaminosa. Hay una ira santa primero, que es respecto al celo de las cosas que tienes que ver con Dios. Sin embargo, muchos de nosotros en el día a día, en los problemas que tenemos, es con la otra ira que no agrada a Dios. Cuando expresamos esa ira pecaminosa, ¿qué pregunta debemos traer nosotros a nuestra mente? Porque el problema de nosotros no es mucha con la santa, ¿no? El problema es con la otra, con la que tiene que ver con nuestro propio corazón. Es así. Mira, la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué yo me estoy airando? ¿Qué yo no estoy obteniendo que me lleva a disgustarme ante esta situación? ¿Qué ídolo hay en mi corazón que me está controlando, que me está dominando? Y generalmente, Daniel, es que nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Y nosotros queremos que se cumplan
nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras expectativas. Tú ves, aquí hay un problema de autoadoración. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué motivó esa ira que yo tuve? Por ejemplo, la Escritura dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en sus miembros? O sea, tú deseas algo, no lo consigues, tu deseo no es satisfecho y esto aumenta la frustración de tu corazón. ¿Y qué pasa? Tú te airas cuando no consigues lo que tú quieres, cuando tus deseos no son satisfechos, cuando no se hace tu voluntad. Y tenemos en la Biblia el ejemplo de Jonás. ¿Cómo podemos ver ese tema de ira en ese ejemplo de Jonás, pastor? Ok, mira, Dios le dice a Jonás, Jonás, yo quiero que tú vayas a predicar a Nínive. Y Jonás no obedeció a Dios y huyó a Tarsis en una barca. En alta mar se levanta una tempestad. Jonás fue arrojado al mar por los marinos, fue tragado por un gran pez. ¿Por qué Jonás en primera instancia se enojó y no obedeció a Dios, Daniel? Porque él no quería que las personas de Nínive se convirtieran al Señor, que se arrepintieran. ¿Tú ves? Pero él va a Nínive y predica y las personas se convierten. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, que él estaba enojado con Dios. Porque él quería que Dios hiciera la voluntad de él, de Jonás, y que Nínive fuera destruida. Y él se enoja porque Dios perdona a Nínive. Y Dios le pregunta, ¿tienes razón, Jonás, para enfurecerte tanto? ¿Qué pasó ahí, Daniel? Él estaba airado con la providencia de Dios, porque Dios estaba ejerciendo misericordia hacia los ninivitas, y él no quería que eso fuera así. ¿Es eso bíblico, Daniel? Y él era un profeta, óyeme bien. No, pero muchas veces nosotros queremos interponernos en el camino de Dios. Y usted lo ha expresado, pastor, en el tema de Jonás, pero a mí me encantaría ver o extrapolar ese ejemplo de Jonás en la ira al día a día de nosotros. ¿Usted pudiera todavía aterrizármelo un poquitico más? Claro que sí. Mira, nosotros muchas veces somos como Jonás, cuando las cosas no se hacen o no salen como esperábamos. Por eso debemos aprender a ver la providencia de Dios en nuestras vidas. Imagínate que tú eres un estudiante universitario, trabajas de 8 a 5 de la tarde, vas a la universidad de 6 de la tarde a 10 de la noche. Estoy hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Al otro día tienes que ir a trabajar, pero también tienes que hacer trabajos para la universidad. Llegas a tu casa a las 10 de la noche, dices, bueno, voy a cenar, a descansar un rato y a las 11 voy a estudiar para presentar el trabajo de la universidad de mañana o estudiar para el examen. Y resulta, Daniel, que se va la energía eléctrica en tu vecindario. ¿Cómo tú reaccionarías en el caso tuyo? Bueno, la verdad que es duro, es frustrante. No es contento, ¿no? No, uno se aira. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como uno quería. Y yo debo entender que estamos en las manos de Dios, que hay un Dios que controla la providencia. Y entonces debo buscar una linterna, debo buscar una lámpara para ponerme a estudiar en lo que vuelve la energía eléctrica. Pero imagínate que se va la energía eléctrica a medianoche cuando tú estás durmiendo, tienes que ir a trabajar al otro día. Nosotros vivimos en el trópico, tú sabes el calor que hay aquí y no puedes ni siquiera prender un abanico para refrescarte y tienes los mosquitos zumbándote en los oídos.
¿Cómo tú reaccionas? Esto no puede ser, yo estoy cansado, en este país no se puede vivir. Mira que mañana tengo que trabajar y no puedo descansar aquí en la casa. O tú llegas a tu casa luego de un día de trabajo y quieres descansar y tus hijos están acelerados en la casa. De tus 3 hijos hay 2 que están discutiendo y hablando. ¿Cómo tú reaccionas cuando ellos vienen a interrumpir tu tiempo de descanso? Con facilidad uno se aira, con facilidad. ¿Es así? O tú le dices a uno de tus hijos que limpie su habitación, que la arregle, y vuelves al rato y la habitación no está ni arreglada ni nada de eso. ¿Cómo tú reaccionas? Igual, impaciente, airado. Es así. Entonces son tantos los ejemplos. Mira, en el tránsito en nuestro país, Daniel, tú vas manejando en la calle, conduciendo tu automóvil, tienes prisa por llegar a la oficina, saliste con tiempo y delante de ti van carros que van muy lentamente o vehículos del transporte público. ¿Qué uno hace? Bueno, uno se aira porque uno va a llegar tarde a la reunión, tarde al trabajo, tarde a la cita que tengo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aprender a ver la providencia de Dios, ¿verdad? En mi vida, Dios es soberano y lo que está sucediendo no ocurre al azar, sino que Dios lo permite. Porque fíjate esto, tú saliste temprano de tu casa, vamos a suponer que llegar a tu oficina te toma 20 minutos, tú saliste 30 minutos antes y aún así no llegaste a tiempo. Entonces tienes que ver la providencia de Dios obrando ahí en tu vida. Yo creo que con esos ejemplos son suficientes. ¿Qué tú crees? No, y la verdad que añadiendo en el día de hoy, usted hablando de esto, yo iba hoy a hacerme un estudio y de repente voy a cruzar el semáforo, ya se había puesto en verde, tenía más de 10 segundos y un señor de cierta edad se fue en rojo. Pues lo que me nació adentro fue decirle, la verdad es que da vergüenza que un señor con su edad, con un hijo al lado, se pase en rojo. Y la verdad que no fue nada bueno que me salió. Lo que yo quería era decirle algo, por la misericordia de Dios. Yo no sé si era porque teníamos que tratar este tema en el día de hoy. Me quedé tranquilito y no le dije nada, pero la verdad es que es una lucha que tenemos continuamente. Y lo que quiero seguir preguntando es cuando vengan esas situaciones a nuestras vidas, ¿cómo podemos combatir con ellas? Ok, mira Daniel, nosotros debemos prepararnos para las batallas. Si yo sé que tengo un problema con la ira y una de las causas es que no veo o no acepto la providencia de Dios en mi vida, hay textos que yo debo memorizar. Por ejemplo, Proverbios 16:9 perdón, dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Quién permitió que se fuera la energía eléctrica? ¿Quién permitió que el carro del transporte público que iba adelante fuera muy lentamente? ¿Quién permitió que hubiera ese embotellamiento del tránsito? Fue Dios. Entonces yo debo aprender a aceptar la providencia de Dios en mi vida. Por ejemplo, dice el Salmo 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Entonces el punto es este, Daniel. Nosotros debemos estar preparados para aceptar la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer lo que nosotros queremos. Yo no estoy diciendo que el ver la soberanía, la providencia de Dios en nuestras vidas nos va a llevar a ser despreocupados, no. Si después de tomar todas las medidas, todas las providencias que son necesarias, las cosas no salen como yo quería, entonces en ese momento yo debo ver la mano de Dios. Mira cómo Job se sometió a la voluntad de Dios. Él había perdido todos sus hijos, todos sus bienes, su salud. ¿Y qué dice él? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque él vio
más allá de lo que veía en la tierra, vio la mano de Dios guiando todas las cosas en su vida. Muy bien, la verdad que hemos avanzado, pastor, en este primer segmento. Hemos visto que la ira es algo que nos sale en cualquier momento, en cualquier situación. Reaccionamos de una manera por querer hacer las cosas como nosotros queremos y no ver la voluntad de Dios, pues reaccionamos de una manera pecaminosa. Es decir que vamos a dejarlo hasta aquí en el primer segmento, pero no se vayan, que tenemos que saber cómo vamos a salir de aquí. Vamos a ver otras áreas en las que tenemos que luchar con esto de la ira, pero también cómo poder vencerla. ¿Dice la Biblia algo acerca de eso? En breve lo vamos a ver. Pastor, continuamos aquí viendo el tema de la ira. Yo sé que posiblemente muchos de los que nos están oyendo no tienen que luchar con esto, pero yo soy que estoy aquí como moderador y la verdad que ya estoy lidiando. Y hoy mismo, como lo dije, tuve que lidiar con esto. Para mí me encantaría saber en qué otro momento nosotros manifestamos esa ira pecaminosa. Ok, vimos primeramente cuando no aceptamos la providencia de Dios en nuestras vidas, cuando pensamos que todo debe salir como nosotros queremos. Otra causa es cuando tenemos resentimiento, cuando internalizamos la ira, Daniel. Esa es la ira mal contenida. Es cuando nosotros nos amargamos. Yo te voy a poner un ejemplo. Es el caso de la esposa que tiene una lista de faltas de su marido y no lo trata con él, de los fracasos o aparentes fracasos de él, de las cosas malas y desagradables que él le ha hecho, de su trato descortés e irritante, pero nunca lo trata con él, no enfrenta la situación, sino que vive almacenando eso por dentro. Y eso hierve dentro de ella. No trata esto directamente con el esposo. Y ahí viene algo que dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, Daniel, hay esposas, hay esposos, hay hijos, hay personas en el trabajo que tienen resentimientos personales, amargura contra otras personas, le tienen guardadas diferentes situaciones o diferentes cosas que le han hecho, y eso parece como si fuera un libro de contabilidad que está lleno de resentimiento. ¿Y qué debemos hacer? Mira, Daniel, no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque esto es autodestructivo. Dice Job en el capítulo 5, Daniel, versículo 2, porque el enojo, el resentimiento mata al insensato y la ira da muerte al necio. Y dice en Proverbios que el hombre de gran ira llevará el castigo. ¿Por qué? Porque va a sufrir las miserias o la miseria de su propia guerra interna. Él se está autocastigando a sí mismo. Entonces también dice la Escritura, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. ¿Qué pasa cuando una ciudad no tiene muralla, Daniel? Es fácilmente atacada, es fácilmente derribada, es fácilmente golpeada. Entonces el hombre o la mujer que no tiene control sobre su espíritu es una presa fácil del invasor. Daniel, cualquiera puede irritarlo, cualquiera puede atormentarlo. ¿Por qué? Porque él se rinde al primer asalto de sus pasiones desordenadas. Es como una ciudad sin muralla. Y dice la Escritura, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea que el hombre que domina su espíritu es un hombre
de gran fortaleza. Entonces, por eso la Escritura dice en Santiago, cada hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa indignación que es en base a las emociones no puede producir la clase de justicia que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque guardar resentimiento es lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces hay personas, Daniel, que tienen tanta ira almacenada que esa ira causa efectos negativos en sus vidas. Y yo lo he visto y he tratado a nivel pastoral con parejas que ambos tienen mucho resentimiento, con personas que tienen resentimiento hacia sus padres. Y hay efectos, por ejemplo, como el escapismo, que las personas beben mucho alcohol o usan drogas. Hay personas que sueñan despiertos para no enfrentar su realidad. Otros tienen un exceso de buen humor o no toman nada en serio. Y eso es fruto, óyeme bien, de esa ira almacenada muchas veces. No te digo que sea así todas las veces, pero eso también trae problemas de sobrepeso, de asma, de úlceras, de depresión, de dolor de cabeza, de insomnio. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no almacenar esa ira en nuestras vidas. Mira, dice la Escritura lo siguiente, Daniel. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Hay personas que tienen un problema contigo y te hacen ver como que todo está bien, pero dice la Escritura que esa persona lo que está haciendo es odiando y está disimulando con sus labios, y eso no debe ser así. ¿Y cuántas personas tú conoces que son así? Así es, pastor, y oyéndolo, la verdad es que el resentimiento es algo tan duro en la vida de nosotros cuando nos llenamos de ira que nos mata. Nos mata. Eso, yo solo recuerdo una expresión que me retumba, y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la amargura, el resentimiento es un veneno que nosotros nos bebemos. Y muchas veces queremos que se muera el otro. No, cuando nosotros nos bebemos un veneno, generalmente quienes nos morimos somos nosotros. Por eso es que es importante, y la verdad que ha sido excelente este segundo enfoque que usted ha dado con respecto a tener cuidado en no manifestar esa ira, en el resentimiento, en el apartarse, en el aislarse. Pero continuando, pastor, con el recorrido, me gustaría saber en qué otra área, de qué otra manera nosotros podemos mostrar esa ira pecaminosa. Ok, vimos cuando no aceptamos la providencia de Dios, vimos cuando guardamos resentimiento. Mira esto que pasa muchas veces, Daniel. Nos airamos cuando sucede un evento y llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos o informaciones a mano. ¿Tú te acuerdas del caso de José y la esposa de Potifar? José era el administrador de la casa de Potifar. Él había dejado todo en sus manos. La esposa de Potifar quería que José tuviera relaciones sexuales con ella. Ella hizo pretensiones a José para que tuviera relaciones con ella. José se negó. Ella toma el vestido, la bata de José, y José sale huyendo desnudo. Potifar llega a la casa, la esposa le dice lo que ha sucedido e inmediatamente se enciende la ira de Potifar. ¿Tú crees que él por lo menos escuchó a José? No, porque te lo dijo tu esposa. Imagínate, si te lo dice tu esposa, José es el culpable. Él no fue donde José para preguntarle nada. ¿Por qué? Porque José no tenía nada que decirle. Él creyó a su esposa y no era verdad. Entonces, fíjate algo, Daniel. Nosotros debemos aprender a ser equilibrados. Dice la Escritura, parece tener razón el primero que aboga por su causa, pero viene su prójimo y lo descubre.
nosotros no debemos actuar con simpleza, aún en un caso tan delicado como el de Potifar. ¿Por qué? Porque el simple todo lo cree. El avisado mira bien sus pasos. Y por eso dice la Escritura en Proverbios 18:13, es un texto que yo cito bastante, parece el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Oye bien, el que responde, el que juzga antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. En este caso, Potifar tomó la historia de su mujer y ya, en base a eso, él actuó. Pero te voy a decir algo más, Daniel. Muchas veces nosotros somos como Potifar. Llegan tus hijos del colegio y te dicen lo mal que lo trató un profesor a uno de tus hijos, que ellos no hicieron nada malo, que el profesor lo puso de castigo, que el profesor le habló mal, o te dice que el amigo le tumbó el refresco, la soda que él se estaba tomando en el tiempo de recreo, o que lo golpeó y él era inocente. ¿Cuál es tu reacción en ese momento, Daniel? Airarme, hablar con ese profesor porque fue un injusto. Muchas veces. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar la historia para saber realmente cómo sucedió. Llamar por teléfono a ese profesor, hablar con él antes de emitir un juicio. Puede ser que el niño tenga la razón, pero lo que es condenable es la ira que llega a una conclusión sin tener todos los datos en la mano, y nosotros en ese sentido debemos ser balanceados y generalmente no lo somos. Yo te voy a poner otro ejemplo. Tú estás tranquilo en la casa, tú eres amante del béisbol y del baloncesto, estás viendo la serie del juego de la temporada, ¿verdad? Final del baloncesto o del béisbol. Oyes un grito, viene uno de tus hijos gritando, llorando, y dice que él estaba tranquilo, que vino su hermano, que su hermano le dio un golpe. ¿Qué tú haces en ese momento, Daniel? Generalmente uno se levanta airado, primero porque se está metiendo en mi momento, y muchas veces toma uno decisiones incorrectas por querer resolver rápido. Entonces en ese momento debemos ser prontos para oír, ¿tú me entiendes? Tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, lo que dijimos anteriormente. Bueno, pastor, la verdad es que esto es como si fuera para mí en el día de hoy. Lo hemos cogido. Eso es para todos nosotros. Y la verdad es que uno lo ve en cada área de su vida y estamos clarísimos, lo hemos visto, usted ha descrito muchas áreas, sabemos que hay otras que faltan, cada uno de nosotros lidiamos con la ira de manera diferente. Sin embargo, no nos queremos quedar en el diagnóstico. Lo que queremos saber ahora es cómo podemos nosotros controlar y manejar esa ira bíblicamente, cómo yo puedo estar airado y no pecar, o cómo saber si estoy expresando mi ira de una forma pecaminosa o no. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Lo primero que debemos hacer, Daniel, es saber qué está originando la ira. ¿Es un motivo justo? ¿O es que no quiero aceptar la providencia de Dios? ¿Es que estoy amargado y resentido? ¿Es que llego a una conclusión? Yo solamente te di 3 razones, hay muchas más. ¿Es que llego a una conclusión sin tener todos los hechos en la mano? ¿Es que me airo con mis hijos porque yo valoro más mi tranquilidad y mi confort y ellos están ahí molestando? Tú ves, yo debo evaluar qué es lo que origina esa ira para ver si tiene bases bíblicas y darle una respuesta bíblica. Si no, lo que voy a hacer es que me voy a resentir y me voy a amargar. Y mira esto, Daniel. Voy a descargar mi ira en un sustituto. Y eso es muy peligroso. Descargar la ira en un sustituto. Descargar la ira que te ocasiona un problema del trabajo, un problema del país, en uno de tus hijos. Hablarle mal, gritarle, decirle palabras corrompidas. O tú llegas, por ejemplo, de la calle con mucho trabajo, de tu empresa,
y quizás has tenido un problema con un cliente, con un empleado, o tienes un trabajo que entregar en una fecha específica y viene tu esposa y no tiene la cena lista. Vamos a poner algo sencillo. Entonces tú te airas y empiezas a decirle a tu esposa que ella es un inútil, que ella es un incapaz, que ella no hace nada bien. Tú estás descargando tu ira sobre tu esposa, tú estás descargando tu ira sobre tus hijos en un momento dado. ¿Y qué debemos hacer, Daniel? Identificar qué la origina, hacer de la causa de la ira un motivo de oración y memorizar los textos que me ayudan a enfrentar la ira en las diferentes situaciones. Nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos. Entonces, fíjate esto, Daniel, porque yo sé que el tiempo que nos queda ya es mínimo. Cuando estemos airados, debemos dirigir las tensiones de la ira hacia la solución del problema que nos afecta. Óyeme bien, no sobre las personas. ¿Qué está causando la ira? Vamos a resolver ese problema. ¿Fue que alguien pecó contra mí? Lo voy a tratar bíblicamente. ¿Fue que yo pequé contra alguien? Lo voy a tratar bíblicamente. Y voy a esperar en Dios la solución de ese problema. Nosotros podemos glorificar a Dios en nuestras vidas, reflejando una ira santa, así como Él lo hace. Gracias, de verdad, pastor. Mire, eso que usted acaba de decir de último, llegó de último, pero no por no ser importante, y es el hecho de atacar el problema y no la persona. Qué fácil nos enfocamos nosotros en la persona. Yo no sé si nada más a mí, pero a veces uno está discutiendo un problema de ira de un momento y termina discutiendo por muchísimas cosas que no eran el problema original, y eso es por atacar la persona y no el problema. Entonces, yo creo que si algo hemos aprendido en el día de hoy es que debemos ser intencional en resolver los problemas de ira. Debemos ver, como decía el pastor, cuáles son las causas que originan esos problemas. No busquemos un sustituto y vamos a ver cómo combatir esos problemas de ira con la palabra de Dios. No estamos solos, nosotros debemos interceder al Señor para que en oración Él nos ayude a lidiar con este pecado. Debemos procurar resolver esos problemas no resueltos y confiar en que Dios nos ayudará a vencerlo. Es mi oración de que no seamos solo oidores de la palabra en lo que hemos visto en el día de hoy, sino hacedores, y que trabajemos juntos para implementar estos principios en nuestro día a día. Nosotros en todo lo que hagamos debemos reflejar la gloria de Dios, y Él nos ha dado herramientas para lidiar con la ira. Hermanos, muchísimas gracias por compartir, pastor, nuevamente gracias por estar aquí, gracias por esa instrucción tan práctica. Que Dios la use esta palabra para que muchos de los que se están exponiendo a este material vean que hay esperanza y que nosotros podemos lidiar cualquier área de pecado. Dios nos ha dejado en su palabra más que suficiente y nos ha dejado el Espíritu Santo para nosotros poder vencer. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega de su programa.